Hola amigos, familia y vecinos. Les habla Sixto Santís, investigador de Shanti, plataforma de divulgación científica. Hoy vamos a abordar un tema que siempre me ha apasionado desde muy pequeño y especialmente en mi adolescencia y a través del transcurso de mi existencia he estado reflexionando sobre estos temas e interrogantes. Primero, el misterio de la vida, su brevedad, su complejidad y belleza. Segundo, que la vida es transitoria, lo que nos recuerda la naturaleza efímera de nuestra existencia. Tercero, la muerte, el misterio que le da sentido a la vida. Cuarto, el misterio de la muerte, ¿qué sucede después de morir? Quinto, si vamos a morir, ¿cuál es el sentido de la vida? Sexto, la vida se construye a base de experiencias y no de las experiencias de otros o de lo que se lee o de lo que se estudia. No, más bien de lo que se vivencia en primera persona. Por esa razón, este video, el número 12, lo he titulado Reflexiones sobre cómo la vida, la muerte y el tiempo dan sentido a nuestra existencia. Es un tema muy interesante, muy reflexivo y espero que todos logren hacer una introspección de todo lo que se va a hablar aquí y esperamos también que las ideas, las opiniones que tengan acerca de todo lo que se va a hablar aquí, por favor hagan sus comentarios. Ok, antes de comenzar aclaro que esta investigación está apoyada en muchas experiencias de mi vida, momentos que he vivido y me han llevado a recopilar todas mis experiencias, las de familiares y amigos. Espero que las personas que vean este video, si les gusta, me regalen un like y compartan todas estas vivencias con otras personas. Ese es mi objetivo al publicar estos videos, lo que significa que sigo enseñando y divulgando a través de las redes sociales. Recuerden que pueden localizar este canal con los siguientes enlaces. Pueden tipear en el buscador de Google o de YouTube @shanti-mie. Vuelvo y repito, en YouTube. Y en TikTok y Facebook pueden tipear @shanti3 mente y espíritu. Apenas tipeen estas dos formas, @shanti-mie, inmediatamente les va a aparecer la información del canal en YouTube. Y si tipean @shanti3 mente y espíritu, les va a aparecer toda la información del canal en TikTok y en Facebook. Muy bien, comencemos. Primero hablaremos del misterio de la vida. El misterio de la vida, la muerte, el tiempo y el significado de nuestra existencia son preguntas fundamentales que han inquietado a la humanidad desde sus inicios. La vida, con su nacimiento, crecimiento y complejidad, se contrapone a la muerte, un fenómeno universal que marca el fin de la existencia individual. Buscarle un significado a nuestra vida implica explorar nuestra relación con estos dos polos, considerando la finitud, el propósito y el legado que dejamos atrás. A ver, hagamos
hagamos una introducción al misterio de la vida. Lo podemos proyectar en tres partes. Primero, que la vida se presenta como un misterio desde el momento del nacimiento, un evento que marca el inicio de un viaje lleno de experiencias, aprendizajes y desafíos. En segunda instancia, podemos decir que la vida es un entramado complejo, lleno de momentos de alegría, tristeza, amor, dolor y crecimiento. Su belleza radica en su temporalidad y en la posibilidad de experimentar un amplio espectro de emociones y sensaciones. Y en tercera instancia, la vida se entiende a menudo como un camino, un proceso de transformación constante que nos lleva desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por diversas etapas y experiencias. Muy bien. De igual manera, podemos tener una visualización general del misterio de la muerte. En primera instancia, podemos decir que la muerte es un hecho biológico que marca el cese de las funciones vitales de un ser vivo. También podemos decir que la muerte sigue siendo un misterio para la ciencia y la filosofía, generando temor y preocupación en muchos seres humanos. Y también podemos decir que existen diversas perspectivas sobre la muerte. Algunas la consideran una transición a otra forma de existencia, mientras que otras la ven como el fin definitivo. O sea, que la forma en que se percibe y se enfrenta a la muerte varía según las culturas y las creencias individuales, pero siempre implica una pérdida y un cambio profundo en la vida de quienes quedan. Ok, de igual manera vamos a, a tener una visión global sobre el sentido de la existencia. Para esto podemos decir en primera instancia que encontrar un sentido a la vida es una tarea individual y personal que implica reflexionar sobre nuestras acciones, valores y legado. También podemos decir que la conciencia de la muerte puede ser un motor para vivir una vida más plena y significativa, apreciando cada momento y tomando decisiones conscientes. Y podemos también decir que algunos encuentran sentido en el servicio a los demás, la creación artística, la búsqueda del conocimiento o la construcción de relaciones significativas, dejando un legado que perdura más allá de su propia existencia. En conclusión, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, dos misterios entrelazados que nos impulsan a buscar un significado en nuestra existencia. La conciencia de nuestra finitud puede ser una fuente de motivación para vivir con autenticidad, apreciando cada instante y dejando una huella positiva en el mundo. Ok. Y también podemos decir que lo que es la vida, la muerte y el tiempo son los hilos ineludibles que tejen el tapiz de nuestra existencia. Lejos de ser meros conceptos abstractos, representan los misterios más profundos que la humanidad ha intentado desentrañar a lo largo de la historia, a través de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. En este punto podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la vida? Ok, qué pregunta tan profunda y fascinante. Es uno de los grandes interrogantes que ha acompañado a la humanidad desde siempre. La vida es un concepto complejo que puede entenderse desde varias perspectivas, principalmente biológica, filosófica y espiritual, siendo por siempre un propósito en constante búsqueda. A ver,
Desde el punto de vista de la biología, la vida se define por un conjunto de características esenciales de un ser para nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse. Y cuando hablamos de reproducirse, nos referimos a la capacidad de generar nuevos organismos, ya sea de forma asexual o sexual. Responder a estímulos. Y cuando nos referimos a responder a estímulos, nos queremos decir que es la capacidad de reaccionar a factores externos, como una planta que se inclina hacia la luz. Y finalmente morir. Así lo define la biología, la vida. También desde el punto de vista de la biología podemos decir que es una propiedad que distingue a los seres vivos de la materia inerte, caracterizada por procesos como el metabolismo, entendiendo metabolismo como la capacidad de transformar energía, descomponiendo materia orgánica y creando componentes celulares. También la organización molecular, o sea que los seres vivos están compuestos por células que contienen información genética como el ADN, que son las unidades básicas de la vida, evolución y adaptación. Y cuando hablamos de adaptación, nos referimos al proceso evolutivo por el cual un organismo se ajusta mejor a su hábitat para mantener la homeostasis. Y cuando hablamos de homeostasis, nos referimos al estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo, necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Para mantener la homeostasis y responder a los cambios internos y externos, el cuerpo ajusta de manera constante los valores de ácido, presión arterial, azúcar en la sangre, electrolitos, energía, hormonas, oxígeno, proteínas y temperatura. De esta manera se logra mantener esos valores dentro de los límites normales. Y ya que estamos viendo qué es la vida desde el punto de vista biológico, también por ahí analicemos la vida en términos químicos. En términos químicos, la vida es un sistema complejo y autoorganizado que surge de interacciones moleculares en condiciones específicas, capaz de usar energía para mantenerse lejos del equilibrio termodinámico, químico y llevar a cabo funciones vitales. La ciencia, por su parte, se centra en la comprensión de cómo funciona el mundo y cómo los seres humanos encajan en él. A ver, si la ciencia no ofrece una respuesta definitiva al propósito, puede ayudar a entender las bases biológicas y evolutivas de la existencia humana. Ok, ahora veamos el concepto de vida desde el punto de vista filosófico. Filosóficamente, la vida no tiene una única definición, ya que se aborda desde diversas perspectivas y corrientes del pensamiento. En general, se considera un concepto complejo que involucra la existencia, la conciencia, la experiencia y la búsqueda de significado. La filosofía explora preguntas como el propósito de la vida, su origen, su valor y su relación con la realidad, tanto individual como universal. A ver, algunas perspectivas filosóficas sobre la vida tenemos en primera instancia la que algunos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles argumentan que el propósito es la búsqueda de la felicidad o el florecimiento a través de la virtud y el desarrollo del potencial humano. Sócrates consideraba que la vida es una búsqueda constante de conocimiento y sabiduría y que la virtud es el camino hacia una vida plena.
ya estamos viendo, Aristóteles argumenta que el propósito es la búsqueda de la felicidad. Sócrates, que es la búsqueda constante de conocimiento y sabiduría. Aristóteles veía la vida como una búsqueda de la felicidad que se logra a través de la virtud y la vida virtuosa guiada por la razón. Estos tres eruditos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque comparten un linaje filosófico, pertenecen a diferentes escuelas. Sócrates no fundó ninguna escuela formal, pero su método y enseñanza como la ética y el diálogo influyeron en su discípulo Platón, quien fundó la Academia en Atenas, una institución dedicada a la investigación filosófica y científica. Mientras que Aristóteles, discípulo de Platón y fundador del Liceo, conocido como la Escuela Peripatética, donde desarrolló su propio sistema filosófico y científico. A ver, si nos damos cuenta, estos tres filósofos y sus respectivas escuelas, incluyendo las escuelas como la cínica y el estoicismo, enseñaban la virtud, lo que nos obliga a definirla para un mejor contexto. En este sentido, que la virtud se define como una cualidad moralmente buena, una excelencia en el comportamiento. Es una disposición que la persona manifiesta a través de sus acciones y se considera deseable socialmente. Además, la virtud implica la capacidad de algo para producir efectos o conservar la salud. O sea que la virtud abarca tanto la excelencia moral individual como la capacidad de influir positivamente en el entorno. Un segundo aspecto, tenemos a los existencialistas, los que enfatizan la libertad y la responsabilidad individual en la creación de nuestro propio significado. Entre los mayores exponentes de los existencialistas tenemos a Jean-Paul Sartre y Albert Camus. La vida es fundamentalmente la experiencia individual de cada persona y cada individuo es libre de crear su propio significado y propósito. No hay un significado predeterminado o externo a la existencia humana. Eso era lo que ellos argumentaban. Como tercer aspecto tenemos a la psicología. La psicología que se ocupa del estudio de la mente y el comportamiento humano. Algunos psicólogos sugieren que el propósito de vida se relaciona con encontrar significado y satisfacción personal a través de la conexión con otros, el logro de metas y el desarrollo personal. A ver, sin embargo, la ciencia por sí sola no puede responder a la pregunta más apremiante. ¿Cuál es el propósito de esta existencia? Aquí es donde la filosofía y la espiritualidad entran en juego. El propósito de la existencia es una pregunta filosófica profunda y personal, como lo anotábamos anteriormente. No hay una única respuesta correcta, ya que el significado de la vida puede variar de persona a persona y puede estar influenciado por factores individuales, culturales y filosóficos. Muchas corrientes filosóficas se enfocan en la búsqueda del sentido de la vida, ya sea a través de la razón, la experiencia, la relación con los demás o la trascendencia. Algunos filósofos ven la vida como un conjunto de experiencias que nos moldean y nos permiten crecer y aprender. O sea que la filosofía ofrece múltiples enfoques para entender la vida, desde la perspectiva individual, colectiva y existencial, hasta la búsqueda del significado y propósito, pasando por la reflexión sobre la naturaleza humana y la relación con el mundo. El propósito de la existencia y el sentido de la vida es una cuestión personal y multifacética
que puede ser abordada desde diferentes perspectivas filosóficas, religiosas, científicas y psicológicas, implicando la reflexión sobre la propia existencia, el propósito y el legado. Muy bien. Hablemos de la felicidad, de la cual argumentaba mucho Aristóteles. La felicidad es encontrar un propósito donde haga parecer que el tiempo no existe. Los tres elementos de la felicidad, según algunos psicólogos, son la vida placentera, la vida con compromiso y la vida con significado. Estos tres elementos, a menudo llamados las 3P, trabajan juntos para crear una experiencia humana más rica y gratificante. En ese sentido, primero veamos la vida placentera. ¿Qué se refiere al placer? Se refiere a disfrutar de las cosas buenas de la vida, experimentar momentos de alegría y satisfacción. Esa es la primera. La segunda, vida con compromiso. Y cuando hablamos de vida con compromiso nos referimos a la pasión de hacer todas las cosas. Implica estar involucrado en actividades que te apasionan, sentirte conectado con otros y encontrar un propósito en lo que haces. Vida con significado. Nos referimos, cuando hablamos de vida con significado, a un propósito elevado. Se trata de encontrar un propósito más amplio en la vida, contribuir a algo más grande que uno mismo y sentir que lo que haces tiene un impacto positivo. Estos tres elementos no son mutuamente excluyentes. De hecho, se complementan entre sí para crear una experiencia de felicidad más completa y duradera. Muy bien, ahora hablemos de la vida con respecto al propósito. Un propósito es un fin que te llene, que te colme. Para uno será la música, para otros será el deporte, para otros serán sus nietos, para otros será enseñar. Pero tener un propósito, una motivación, eso es un elemento clave. Otro elemento clave es tener vínculos de calidad. Yo creo que no hay felicidad si uno está solo, aislado y además en una soledad no buscada. Es decir, tener vínculos de calidad, amistades, vínculos con los que puedes contar. Esto es un ingrediente clave en la felicidad. Pero no es solo confort, es una base que te permita tener una cierta estabilidad que hoy muchos no tienen. Cuidado, que hay muchas personas que tienen vínculos tóxicos, humillantes, vínculos que hieren, que destrozan al ser humano. Hay una frase que dice: el mundo del hombre feliz es diferente del mundo del hombre desgraciado. Y es verdad. Si uno tiene la felicidad dentro de sí, es porque se encuentra bien consigo mismo, porque tiene un propósito noble en la vida, porque ve el mundo distinto de aquel que experimenta tristeza, desgracia, desesperación. Aunque ambos estén en el mismo banco, en el mismo parque y a la misma hora, no ven el mismo parque, porque proyectan lo que tienes dentro. Con lo cual, la mirada no es neutra. Irradiamos lo que tenemos dentro. Si tú tienes dentro resentimiento, vas a irradiar resentimiento. Si tienes dentro entusiasmo, irradias entusiasmo. A ver, ¿qué es lo que nos pasa con algunos profesores? Hay profesores que saben mucho, pero no tienen entusiasmo. Muchos dicen, este señor es un erudito, pero no siente entusiasmo. Y hay profesores que se entusiasman con la materia, que se apasionan, que incluso esa pasión se la transmiten a sus alumnos de tal forma que dejan huellas en sus almas. Y el alumno se da cuenta de eso, porque uno irradia lo que tiene. Entonces, si tú por dentro estás oscuro, vas a irradiar oscuridad. Si tienes luz, vas a irradiar luz. Y lo que tenemos que preguntarnos es, naturalmente, ¿cómo estamos en nuestros adentros? Y aquí es la clave.
Entonces, hay personas que irradian luz y dices, qué bien que he estado con esta persona y cuánto he aprendido. Me transmite unas vibraciones, una energía, un estado de ánimo muy positivo. Quiero seguir estando con esa persona. En cambio, de los agujeros negros tratamos de huir. Porque claro, porque nos absorben, nos amargan, nos generan resentimiento, culpabilidad. Y ya tenemos bastante en la vida de todo esto. A ver, en tiempos de crisis como el fracaso, la enfermedad, la muerte de un ser querido, cuando has enterrado a un ser querido, activas estas preguntas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué estamos en el mundo? Es la pregunta por el fin, por el propósito, por el sentido. Cuando todo va bien, cuando uno tiene una vida gozosa, un trabajo que le llena, un entorno social económico, incluso medioambiental óptimo, esta pregunta se desplaza, casi queda como en el desván. Sin embargo, cuando viene la crisis, la enfermedad, un fracaso afectivo, laboral, o ya no digo la muerte de un ser querido, la pregunta irrumpe con mucha fuerza y no siempre con respuesta afirmativa. Y uno puede llegar a la conclusión de que vivir es un absurdo, de que no tiene ningún sentido, de que la vida es un asco y prefiero desaparecer del escenario del mundo. Bueno, veamos el propósito desde la visión espiritual o religiosa. Desde una perspectiva espiritual o religiosa, la vida se entiende como una manifestación de lo divino, un regalo de Dios o una chispa de lo trascendente, con un propósito que va más allá de lo puramente terrenal y material. Muchas religiones ofrecen respuestas sobre el propósito de la vida en relación con un ser supremo o una fuerza divina. Por ejemplo, algunas tradiciones religiosas creen que el propósito es glorificar a Dios o alcanzar la salvación. La vida se concibe como un camino de aprendizaje, crecimiento y búsqueda de la conexión con lo sagrado, ya sea a través de la fe, la oración, la práctica religiosa o la búsqueda de la verdad espiritual. Muchas tradiciones ven la vida como un don divino, un camino de aprendizaje o un ciclo, como en el karma y la reencarnación. Para algunas culturas está ligada a un propósito trascendental. A ver, algunas filosofías orientales como el budismo y el hinduismo, con su concepto de samsara, que es el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, este ciclo está ligado al karma, donde las acciones de una persona en esta vida determinan su próxima existencia. El objetivo no es la aniquilación, sino la liberación de este ciclo a través de la práctica espiritual, la extinción del deseo y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad, alcanzando así el nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento a través de la iluminación. Muy bien, de manera similar, los antiguos egipcios veían la vida terrenal como una preparación crucial para una transición a la vida eterna, donde la conducta moral y los rituales funerarios aseguraban el renacimiento en el más allá. En última instancia, el significado de nuestra existencia no es una verdad preestablecida que debamos descubrir, sino una construcción activa. Es la suma de nuestras elecciones, nuestras conexiones, nuestra capacidad de afrontar la finitud y de encontrar propósito en el tiempo que se nos ha dado. La conciencia de nuestra vida es limitada, lejos de ser una carga, es una invitación a vivir con intención, a cultivar la autenticidad y a dejar un legado que resuene más allá de nuestra propia existencia. Muy bien, veamos la vida y el propósito desde el punto de vista del arte y la poesía. La vida es emoción, creación, conexión y belleza efímera. Como dijo el poeta Pablo Neruda, la vida es una llama fugaz, pero su luz persiste en todo lo que tocamos.
Según el arte y la poesía, la vida es un lienzo para expresar anhelos, esperanzas y optimismo. La contemplación del arte, similar a la conexión con un ser querido, puede generar felicidad. Además, la vida, como la creación artística, implica lucha y victoria, no solo la ausencia de vicios. La poesía y el arte nos invitan a llenar la vida de significado y emoción, plasmando nuestros deseos y aspiraciones en cada obra y experiencia. En conclusión, podemos decir que la vida es un proceso dinámico que permite la existencia y evolución de los seres vivos, con significados biológicos, filosóficos y espirituales que varían según el enfoque. También podemos decir que la vida podría ser la oportunidad de experimentar, aprender, amar y dejar huella. No tiene una única definición, sino que cada ser humano la construye con sus acciones, preguntas y sueños. Muy bien, ya que hemos hablado de la vida, ahora vamos a hablar de la muerte. Y especialmente vamos a hablar de la muerte como catalizador de la autenticidad. La muerte biológicamente es el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Sin embargo, su significado trasciende lo clínico. Filosóficamente, la muerte ha sido conceptualizada como una pared en blanco, o sea, aniquilación total, o una puerta a otra vida, o sea, transición. Esta dualidad refleja la profunda ignorancia que tenemos sobre lo que realmente ocurre al final de la vida. Para el existencialismo, la muerte no es un evento externo, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. La muerte nos confronta con nuestra finitud, nos impulsa a vivir de forma auténtica y nos recuerda el carácter absurdo de la existencia. Mientras que para algunos también puede ser vista como una liberación o transición. Para la psicología, la muerte es un evento natural que se considera un límite, al igual que el nacimiento. Representa una pérdida irreversible que requiere una respuesta profesional para ayudar a las personas a procesar el duelo. Los psicólogos se enfocan en comprender el significado de la muerte a nivel individual y cómo afecta la salud mental, emocional y el comportamiento de las personas en diferentes etapas de la vida y en distintas circunstancias. La frase, si quieres soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte, es una reflexión sobre la importancia de la aceptación de la muerte como parte integral de la vida. Implica que reconocer la inevitabilidad de la muerte puede ayudar a vivir la vida de manera más plena y significativa. Sigmund Freud a menudo citaba esta frase, la utilizaba para enfatizar la necesidad de confrontar la propia mortalidad para apreciar y disfrutar la vida con mayor intensidad. A ver, si hacemos un análisis de la frase, al decir aceptación de la mortalidad, la frase sugiere que la negación o el miedo a la muerte pueden obstaculizar la capacidad de vivir plenamente. Aceptar la muerte como parte de la vida permite a las personas liberarse de esa ansiedad y enfocarse en el presente. Esto siempre lo he dicho mucho y más que todo en el video del duelo. Aceptar la muerte. A ver, segundo, vivir con propósito. Al reconocer la finitud de la vida, se puede tomar conciencia de la importancia de vivir con propósito y significado. La muerte se convierte en un recordatorio para aprovechar cada momento de la vida. Ese segundo punto de vivir con propósito es muy importante. Tercero, relación con el estoicismo. Esta idea resuena con la filosofía estoica que enfatiza la aceptación de lo inevitable y la búsqueda de la virtud en la vida. La frase de Freud podría interpretarse como una adaptación de la máxima estoica. Si vis pacem,
para bellum. O sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Donde la muerte se convierte en el equivalente de la guerra en el contexto de la vida. Importancia de la reflexión. Esta frase invita a la reflexión sobre la propia existencia y la forma en que se vive la vida. Permite cuestionar prioridades y valores y tomar decisiones más conscientes sobre cómo se invierte el tiempo y la energía. En conclusión, la frase de Freud nos implica una búsqueda de la muerte, no implica una búsqueda de la muerte, sino una invitación a aceptar su inevitabilidad como un catalizador para vivir una vida más plena y consciente. Muy bien. En cuanto a esta otra frase que hablábamos anteriormente, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, dos misterios entrelazados que nos impulsan a buscar un significado en nuestra existencia. Es una metáfora que expresa la idea de que la vida y la muerte no son opuestos absolutos, sino aspectos complementarios de un ciclo continuo. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y a darle valor a cada momento, ya que la muerte inevitable nos recuerda la finitud de nuestra existencia. Dándole una explicación a esta frase, que es una metáfora, en primera instancia podemos decir que esta metáfora sugiere que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas, como las dos caras de una moneda que no pueden existir la una sin la otra. También podemos decir que ambos conceptos son misterios profundos para la humanidad y su relación es compleja y llena de preguntas sin respuesta definitiva. También podemos decir que la conciencia de la muerte nos lleva a buscar un propósito y un sentido a nuestra existencia, a aprovechar el tiempo que tenemos y a darle valor a las experiencias que vivimos. Y también podemos decir que es la idea de que la muerte es una transición y no un final absoluto, como se menciona en algunos contextos. Implica que la vida y la muerte forman parte de un ciclo donde una da paso a la otra. A ver, veamos las implicaciones filosóficas y personales. Primero, aceptación de la finitud. Cuando hablamos de la aceptación de la muerte como parte de la vida, nos ayuda a vivir con más plenitud y a valorar cada momento, a tener conciencia de que nuestra existencia es finita. En segunda instancia, podemos decir que la conciencia de la muerte nos motiva a reflexionar sobre nuestras prioridades y a darle sentido a nuestra existencia. Y también podemos llegar al punto de decir que la idea de la muerte como transición sugiere que la muerte no es un final, sino una transformación, un cambio de estado que nos permite evolucionar. En conclusión, la frase enfatiza la relación inseparable entre la vida y la muerte y cómo esta relación nos impulsa a buscar un significado y a vivir con propósito. Muy bien, ya hemos hablado de la vida, hemos hablado de la muerte, ahora nos corresponde hablar del tiempo. Y vamos a hablar del tiempo como marco de nuestra existencia. El tiempo es una de las dimensiones más enigmáticas. La física moderna, con la teoría de la relatividad de Einstein, nos ha enseñado que el tiempo no es absoluto, sino relativo, entrelazado con el espacio y la gravedad. Fenómenos como la dilatación del tiempo demuestran su maleabilidad a nivel cósmico. La cosmología, por su parte, nos habla de un tiempo cósmico que se extiende desde el Big Bang, sugiriendo un universo temporalmente finito. Sin embargo, nuestra experiencia del tiempo es profundamente subjetiva.
La percepción del tiempo puede estirarse o contraerse, influenciada por factores como la atención, las emociones y la novedad. Por ejemplo, el tiempo parece acelerarse con la edad porque tenemos menos experiencias nuevas y una percepción menos vívida. O sea, la percepción del tiempo pasa más rápida con el hecho de que la percepción del tiempo pase más rápido con la edad. Es un fenómeno común que se explica por varios factores psicológicos y fisiológicos. A ver, a medida que envejecemos, la cantidad de experiencias nuevas y memorables que acumulamos disminuye, lo que lleva a una menor cantidad de puntos de referencia en nuestra memoria. Esto, combinado con una posible desaceleración en la velocidad de procesamiento mental, puede crear la sensación de que el tiempo se comprime y pasa más rápido. La filosofía explora el tiempo desde diversas perspectivas. La primera es realidad objetiva versus construcción subjetiva. Algunos filósofos ven el tiempo como una entidad real y objetiva que fluye independientemente de nuestra experiencia, mientras que otros la consideran como una construcción mental, una forma en que nuestra conciencia organiza la experiencia. El otro aspecto es tiempo cíclico versus tiempo lineal. Se han propuesto modelos tanto cíclicos, donde el tiempo regresa a estados anteriores, comunes en Oriente, donde el tiempo se ve como una rueda de eventos recurrentes, como el samsara en el budismo y el hinduismo. Y también el tiempo como un modelo lineal, donde el tiempo avanza en forma continua, o sea, predominante en Occidente, con un principio y un fin, y un énfasis en el progreso, para entender su naturaleza. Esta tensión entre el tiempo vivido, o sea, ciclo corporal, y el tiempo medido, o sea, lineal, social, puede generar conflictos psicológicos. A ver, el otro aspecto es ver el tiempo como medida del movimiento. Filósofos como Aristóteles han relacionado el tiempo con el movimiento y el cambio, considerándolo como una forma de medir la duración de estos procesos. Y por último, el otro modelo es el tiempo en la experiencia humana. Filósofos como San Agustín han explorado cómo el tiempo se manifiesta en nuestra conciencia, relacionando pasado, presente y futuro con memoria, atención y espera. A ver, siguiendo con la reflexión sobre el tiempo, decíamos que no podíamos perder el tiempo, porque el tiempo no lo poseemos. El tiempo no es un don material ni es una posesión. Una posesión es una propiedad como una casa que uno compre y que pueda disponer de él indefinidamente. El tiempo es algo que se nos ha dado y es finito. Es decir, que no sabemos cuánto tiempo hay por delante y cuándo termina. Igual puedo vivir 80 años o puedo vivir 2 meses más o una semana. Entonces, claro, es un don del que no tenemos conocimiento de su duración, de su longevidad. Porque además no hay la posibilidad de la reversibilidad. Es decir, una vez que ya te has ido, no puedes decir, oh, yo no hubiera hecho todo eso. No, señor, ya pasó. De ahí la importancia de pararse y decir, bueno, ya que estoy aquí un tiempo sin saber cuánto, entonces veremos la importancia de aprovecharlo, de no malgastarlo y sobre todo de darle sentido a ese tiempo. ¿Qué voy a hacer con el tiempo? Entonces uno tiene que proyectar, programar, plantearse propuestas, aún sabiendo que no tiene ninguna garantía de realizarlo. Uno empieza una carrera, pero no sabe si la terminará. Uno empieza un negocio, pero no sabe si lo terminará. Uno empieza una relación y se casa y quiere tener un hijo, pero no sabe cuánto tiempo durará ese vínculo.
Pero en cualquier caso tenemos que proyectar, programar para dar sentido a ese tiempo que se nos ha dado. Muy bien. Ahora veamos la profunda interconexión entre la vida, la muerte, el tiempo y el significado de la existencia. El verdadero secreto de la vida, la muerte y el tiempo reside en su interconexión indisoluble. Los tres, vida, muerte y tiempo, están ligados, unidos, interconectados indisolublemente. La finitud de nuestro tiempo, marcada por la inevitable muerte, es lo que dota a la vida de su urgencia y significado. Como señalaron los estoicos, la meditación sobre la mortalidad no es morbosa, sino una práctica esencial que nos impulsa a vivir virtuosamente y con gratitud en el presente, valorando cada momento. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis aquí para recordar algunos aspectos importantes sobre los estoicos, que son, ¿qué? Muchos siglo III antes de Cristo, imagínense ustedes. Y esta gente, ¿cómo razonaba? Y todavía estamos en pleno siglo XXI y todas sus enseñanzas son un modelo de vida. Muy bien. Los estoicos fueron los seguidores de la escuela filosófica del estoicismo, fundadas por Zenón de Sitio en Atenas, a principios del siglo III a.C. Esta corriente filosófica se enfocaba en la ética personal, promoviendo el cultivo de la virtud como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Los estoicos creían en la importancia de aceptar el destino y vivir de acuerdo con la naturaleza, controlando las emociones y buscando la serenidad interior ante las adversidades. A ver, los principales representantes del estoicismo tenemos Zenón de Sitio, que fue el fundador de la escuela estoica en Atenas. Tenemos a Séneca, filósofo y político romano, autor de numerosas obras como Ética estoica. Entre ellas tenemos Consolaciones, los diálogos y las epístolas morales a Lucilio. Séneca. El tercero es Epicteto, antiguo esclavo que se convirtió en un influyente filósofo estoico, autor de Un manual de vida. En realidad no fue escrito por él, sino por un alumno de él llamado Arriano, que compiló en este breve manual las principales enseñanzas de su maestro. Y por último tenemos a Marco Aurelio, que fue un emperador romano y autor de las Meditaciones, una obra clave del estoicismo. Entonces fíjense, estos cuatro filósofos, Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, fueron cuatro filósofos exponentes del estoicismo que todavía tienen mucho eco en muchos aspectos morales, en muchos aspectos de nuestra vida. Con respecto al sentido de la vida, algunos filósofos utilizan metáforas. Podemos utilizar la metáfora de la vida como un tren. La vida en metáfora puede ser comparada con un viaje en tren. Este viaje simboliza el recorrido vital de una persona, donde cada estación representa una etapa o evento significativo, y los pasajeros que suben y bajan son las personas que entran y salen de nuestra vida. Desglosemos el significado de esta metáfora. ¿Qué significa el viaje? El tren en sí mismo representa
el transcurso de la vida con sus momentos de avance, paradas y cambios de dirección. ¿Qué significan las estaciones? Cada estación simboliza un momento importante en la vida, como el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez y la muerte. ¿Qué significan los pasajeros? Las personas que suben y bajan del tren representan a aquellos individuos que entran y salen de nuestra vida a lo largo del tiempo. Algunos pasajeros son temporales, otros se quedan más tiempo y algunos incluso nos acompañan durante todo el viaje. ¿Qué significa los momentos? El viaje puede estar lleno de alegrías, tristezas, sorpresas, desafíos y despedidas, tal como ocurre en la vida real. O sea, que la metáfora del tren nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, que la naturaleza efímera de la vida se presenta en cada momento. Al igual que en el viaje en tren, las personas y las situaciones cambian constantemente. Segundo, la importancia de las relaciones. Las personas que conocemos en el camino son valiosas y debemos valorar los momentos compartidos. Tercero, la aceptación de las pérdidas. Algunos pasajeros bajarán del tren en diferentes estaciones y es importante aceptar estas despedidas. Cuarto, la necesidad de vivir el presente. No sabemos cuánto durará nuestro viaje, por lo que debemos aprovechar cada momento al máximo. Con respecto a esta metáfora, el tren en el que de pronto te has subido, no sabes hacia dónde va y que en algún momento te dirán por megafonía: tienes que bajarte, pero no sabes cuándo. Pero cuando uno ve que hay un límite de tiempo para nuestra existencia, entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo va a ser ese límite? ¿Qué voy a hacer con el tiempo? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué tipo de actividad va a ser la que va a colmar mis expectativas? La mortalidad y el paso del tiempo es lo que nos fuerza a preguntarnos por el sentido de la vida. Muy probablemente. Es decir, si no muriéramos, es probable que no nos hiciéramos esa pregunta. Pero por la capacidad humana que tenemos, podemos anticipar la muerte. No sabemos cuándo vendrá, no sabemos por qué se va a producir, en qué lugar, pero tenemos la certeza que vamos a morir. Eso activa esta pregunta: ¿de qué manera será? En cambio, si uno piensa, no, voy a estar indefinidamente, tengo todo el tiempo por delante, pues uno no puede posponer esa pregunta, ya que me la preguntaré más adelante. Y en otro orden de cosas, ¿el concepto de utilidad es válido a la hora de buscar sentido a la vida? ¿Debemos buscar llenar el sentido de nuestra vida con algo útil? No siempre lo útil llena. A ver, me resulta útil manejar bien el lenguaje informático y las redes, y saberme manejar el universo virtual me llena. A veces lo que nos llena es muy inútil. Vivimos obsesionados por la utilidad, por lo que es útil, eficaz, pragmático, lo que me da trabajo, lo que me genera más rendimiento, y vamos eclipsando lo inútil. Eso para después, esto para después, eso para después,
como si hubiera un después, o tuvieras la seguridad que hay un después. Esto pasa a la hora de elegir, por ejemplo, un estudio. En mi caso, yo elegí estudiar ingeniería química, pero mientras estudiaba ingeniería química, enseñaba química, física y matemáticas, lo cual la enseñanza me llenaba. Y muchos dirían, pero por el amor de Dios, esto es una inutilidad, te vas a morir de hambre, porque el tema es que voy a hacer que sea útil y por tanto que haya apertura profesional al contrato o trabajo. Porque si no fuera así, no tendríamos ni chelista, ni tendríamos pianista, ni tendríamos escritores, ni filósofos, ni poetas. Porque ya me dirás, ¿cuántos poetas viven de su poesía? Pues muy poco, pero en realidad les llena. La poesía llena al poeta y llena al lector de poesía. Sí, porque a veces lo que nos llena es el vínculo. Es decir, no es tanto una carrera profesional espectacular. Si dices, a mí lo que me llena es estar con un amigo, es estar con mis hijos, es estar con mi esposa. Lo que me llena es esta cena con una persona inteligente que tiene conversación y que da mucho que pensar. Ante esta situación, algunas veces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué nos hacemos tantas preguntas? ¿Por qué nos hacemos siempre las mismas preguntas? ¿Y por qué no obtenemos nunca respuestas? Porque nuestra capacidad interrogativa es muy superior a nuestra capacidad de respuestas. Miren esto, ¿por qué los niños no se hacen estas preguntas? Yo creo que se la hacen. Lo que pasa es que muchas veces el adulto no sabe qué responder. El niño es un pequeño filósofo que te hace preguntas y te mete entre las cuerdas. Preguntas como la siguiente, ¿y por qué ha muerto el abuelo? Y responde, bueno, pues porque tenía cáncer. ¿Y qué es el cáncer? Y respondes, es una enfermedad. ¿Y qué es una enfermedad? Tú respondes, no lo sé. Es decir, el niño va preguntando y al final el adulto queda como atrincherado y dice, no tengo ni idea. Es decir, llegas a la conclusión que no sabes. Por lo tanto, la capacidad interrogativa es superior que nuestra capacidad de dar respuestas. Aún así, el progreso del conocimiento, de la ciencia y la investigación sí que nos ofrece respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la composición del agua? Pues mire, es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es decir, sí que tenemos respuestas. Pero en cambio, respecto a las preguntas que nos afectan más, como las más existenciales, como estas. ¿Qué puedo esperar después de la muerte? ¿Hay un Dios o no lo hay? ¿Soy libre o no? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué hacer con la culpa? ¿Por qué estoy en el mundo? A estas preguntas no tenemos respuestas concluyentes. Lo que hay es un gran mostrario de respuestas, como un abanico. Algunas más verosímiles, otras más convincentes, unas más razonables, pero no tenemos una demostración matemática como la teoría de los gases nobles, como la ley de la gravitación universal o como la ley de la relatividad. Es decir, no hay una fórmula matemática sobre el sentido de la vida. Lo que hay son vías, caminos, y las personas que nos han precedido nos transmiten sus hallazgos.
Miren, el presente fluye y no te das cuenta. Y nosotros tenemos dos capacidades muy genuinamente humanas. Una es la de rememorar y evocar un episodio que vivió cuando era adolescente y recrearlo con su memoria. Incluso revivirlo emocionalmente, experimentar nostalgia, melancolía, a veces incluso resentimiento, rencor. Eso que me hicieron fue muy grave y aflora un rencor. De tal modo que es fácil o bien sucumbir al pasado, instalarse en ese pasado y rememorarlo, y eso lo hacen las personas mayores. Y también tenemos la capacidad de proyectar, imaginar futuros. Este verano querría hacer esto. Por Navidades me gustaría ir a. El año que viene tendría interés en. Y por lo general es el joven usualmente el que proyecta. Entonces miren, ese doble movimiento, o sea, el de estar en el pasado, rememorando y evocando recuerdos, y en el caso de los jóvenes, proyectando y hablando de futuros, ese doble movimiento significa la pérdida del presente. Estamos en el pasado y en el futuro y nos olvidamos del presente, sin saber que el presente significa vivir intensamente el ahora, y eso es lo que generalmente se nos escapa, se nos disuelve. Y tendemos a proyectar futuros o a recordar pasados, y lo que deberíamos aprender es a vivir en ese presente y a gozar de ese presente, y también a estar muy atento a lo que ocurre en ese presente. Por ejemplo, qué personas hay, qué paisaje hay, y muchas veces estamos tan absortos anticipando futuros que no observamos lo que tenemos al lado, o bien recordando el pasado que los mitificamos, diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor que el presente. Pues no es verdad. No es verdad siempre. Tendríamos que acostumbrarnos a vivir plenamente el presente, que también es un don muy efímero, muy fugaz. Muy bien. Además de las situaciones límite, que puede ser el fracaso, la muerte de un ser querido o una enfermedad o un diagnóstico de una enfermedad grave, hace que te preguntes, ¿qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene vivir? Luego hay experiencias que activan también esa pregunta. Y una en efecto es la contemplación. La contemplación del cielo estrellado, la contemplación de un atardecer, la contemplación del nacimiento de un día. A mí personalmente me activa mucho la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué hago yo en este escenario maravilloso que es el mundo natural? O el silencio. El silencio nos genera mucha inquietud. Generalmente preferimos estar siempre con palabras o música o estímulos para no pensar. Es una manera de evadirse de las grandes preguntas. Pero el silencio, cuando uno está en silencio, esta pregunta aflora. ¿Mi vida tiene sentido? ¿Esta relación que tengo tiene sentido? ¿Me llena este trabajo? A ver, una persona que hace el camino a pie de un punto a su casa y que está cada día a 25 kilómetros solo o sola, se hace esas preguntas. Y puede ser que llegue a casa y llegue a la conclusión que tiene que cambiar de vida, que no le llena lo que hace y que no quiere vivir la mitad de la vida haciendo lo mismo.
Por lo tanto, sí, el silencio, la naturaleza y la música nos llevan a hacernos estas preguntas. Hay músicas que sobre todo nos activan el ritmo corporal, pero hay música que nos invitan a la introspección, nos invitan al autoanálisis, músicas más lentas. Y son músicas que a veces incluso te invitan a un pasado y a veces te invitan a pensar a fondo cómo estás viviendo. Y esas músicas también nos inquietan. Preferimos la música que se mueve en la superficie y que activa músculos y tendones, pero no neuronas. A ver, en tu caso, ¿qué música te gusta? En mi caso, a mí me gusta mucho la música contemporánea, que abarca la música académica, que suele interpretarse en conciertos, óperas, recitales, y músicas populares, que se centran en melodías y ritmos simples, creadas después de 1945, con énfasis en la innovación y la ruptura con la tradición. También incluye géneros como el jazz, rock and roll, blues y la música disco que surgieron en el siglo XX. A mí me gusta mucho el mayor exponente del jazz, Louis Armstrong. Esa canción tan hermosa que se llama What a Wonderful World. Y me gusta Chick Corea, autor de Spain and Crystal Silence. También me gusta Enya, cantante y compositora irlandesa, autora de la canción Orinoco Flow, Only Time, Anywhere Is, entre otros. Son grupos que me interesan y escucho mucho. Y también las clásicas, claro está, el barroco, Bach, autor de Fantasía y Fuga en Sol menor, y Vivaldi, autor de Las Cuatro Estaciones. También está Stravinsky, El pájaro de fuego y Petrushka. Está Mozart, autor de la ópera La flauta mágica y la misa de Requiem, que es la transición del barroco al clasicismo. Y Beethoven, compositor fundamental de la música clásica. Su obra incluye piezas icónicas como Para Elisa y la Quinta Sinfonía. A ver, la música lenta, la música especialmente que invita a la reflexión, es esa que se clava en el alma y que te obliga a viajar muy dentro de ti. La música te eleva, te hace pensar y eso es muy estimulante. Miren, ahora hablaremos de un tema muy importante, que es acerca de la conciencia existencial. A ver, la conciencia existencial se refiere a la capacidad humana de ser consciente de la propia existencia, lo que implica la reflexión sobre el sentido de la vida, la propia identidad y la finitud. Esta conciencia puede generar preguntas profundas sobre el propósito de la vida y la mortalidad, llevando a veces a crisis existenciales. A ver, veamos algunos aspectos clave de la conciencia existencial para tener más claro este concepto. Un aspecto muy importante es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es reconocerse como un individuo único y separado, con una historia y un futuro. Cuando te reconoces que eres un individuo único y separado, y que tienes una historia y tienes un futuro. Ahí estamos hablando de autoconciencia, cuando reconoces eso. A ver, conciencia de la finitud. Es ser consciente de la propia mortalidad y de la inevitabilidad de la muerte. O sea, cuando somos conscientes que el tiempo es finito,
y que nuestra estadía de ser un individuo único y vivir es finita y vamos a llegar a la muerte, que todos vamos a morir. El otro aspecto es la búsqueda de sentido, que se refiere a reflexionar sobre el propósito de la vida y tratar de encontrar significado a la propia existencia. Otro aspecto es la libertad y la responsabilidad. Entender que cada individuo es libre de tomar decisiones y responsable de sus actos. Y otro aspecto son las posibles crisis. La conciencia existencial puede desencadenar crisis cuando se cuestionan aspectos fundamentales de la vida, como el propósito, la identidad o la felicidad. Eso quiere decir que la conciencia existencial es un rasgo distintivo de la experiencia humana que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a buscarle un sentido, a veces llevándonos a cuestionamientos profundos sobre la vida y la muerte. También podemos decir que la conciencia existencial es simplemente el percatarse, el darse cuenta. En el diario personal de Sigmund Freud, que lo narra de esta manera, él dice: tenía 5 años, estaba en la cocina con mi madre, estaba observando los azulejos y me dije: yo me llamo Sigmund Freud y existo. Allí él se está percatando, se está dando cuenta que es un ser que tiene un nombre y existe. Es el momento que tomas conciencia de que eres alguien en el mundo y no solo la prolongación de los genes de tu padre y de tu madre. Y eso es conciencia de existencia. Y te das cuenta del don y de lo gratuito que es. Lo que tenemos seguro es el tiempo vivido. Lo que es inseguro es el tiempo que viene. A ver, lo que es seguro es que yo he vivido, en mi caso, 72 años. Ahora, es muy probable que he vivido mucho más de la mitad de mi vida. Difícilmente llegaría a los 100. Eso te activa la siguiente pregunta: ¿qué voy a hacer con este tiempo que tengo por delante? ¿Cómo lo voy a dotar de significado para que sea fecundo, pleno y me llene? Yo pensaría, podemos considerar, cuando tenemos conciencia de ser, que aparte de la responsabilidad, que esta vida es un regalo. Pero sin embargo, evitamos el riesgo. Por ejemplo, el de cambiar de trabajo a uno que nos dé sentido. Y yo me pregunto, ¿hace falta coraje para darle sentido a la vida? Sí, mucho coraje, audacia y hasta miedo. El cambio de trabajo genera miedo. Tal vez puedes decir: este trabajo lo conozco, sé cómo funciona. Es la realidad del confort. Pero no me gusta, no me llena. No aguanto al jefe, pero cobro cada mes, de lunes a viernes, viene una semana más. Vivir así 40 años es vivir buscando la evasión. Lo ideal sería poder elegir el rol y poder desarrollar una tarea que realmente te haga vibrar, te llene. Y muchas veces optamos por otros criterios. El cambio exige coraje. A ver, les pongo un ejemplo. En mi caso, por más de 25 años me dediqué a enseñar. Pero luego me dije: yo no quiero seguir haciendo este rol hasta los 80 años. O hasta cuando muera. Pero
Pero eso al final te lleva a una vida muy tediosa, muy monótona, en la que aún se va vaciando de sentido. A ver, cambie, busque otro rol en el mundo, tenga la audacia de cambiar. Y eso es muy difícil, porque somos muy rutinarios, muy miméticos. Por eso me fui a Estados Unidos e hice de todo menos enseñar. Estando en los Estados Unidos, trabajé en restaurantes, vendiendo cerveza de toda Latinoamérica en el área triestatal, New Jersey, New York y Connecticut. Trabajé en los juzgados buscando clientes para un bufete de abogados. Hacía mantenimiento de computadora, trabajé como vendedor de seguro. En fin, cada trabajo lo disfruté. Y todavía regresé a Colombia y he seguido trabajando en diferentes aspectos. Y en cada rama que trabajo le pongo todo el corazón para disfrutarlo y para hacer que realmente me llene. Miren, en cuanto a lo que es la incertidumbre, es algo que solemos connotar de manera negativa, pero también nos impulsa a realizar proyectos porque no sabemos si los vamos a realizar. A ver, cuando enseñaba en una ocasión a mis alumnos les dije, a ver, piensen en el siguiente ejercicio hipotético. ¿Qué sería mejor? Que al nacer te dijeran, mire usted, el 12 de febrero del 2037 se muere, como los yogures con fecha de caducidad. En este caso solo lo sabría usted. Bueno, podrías planificar, empezar una carrera profesional o aprovecharía para viajar por el mundo, conocer culturas, enamorarse. Entonces la clase se dividió. Una parte consideró que es mejor no saberlo y la otra parte decidió que es mejor saberlo. Sí, pero ¿cómo vivir feliz o triste sabiendo la fecha? Es decir, ese día usted se va a morir. Es mejor, algunos decían, no saberlo y asumir ese no saber, porque esto te permite planificar. Es decir, ¿empezaríamos una relación con alguien que se va a morir de aquí en año y medio? Aquí hay muchas preguntas. ¿A quién comunicarías esta afirmación de que sabes la fecha? ¿Te la guardarías para ti o la revelarías a tu pareja o a tus amigos? Yo creo que la incertidumbre, a pesar de todo, tiene elementos positivos. Nos genera inquietud porque queríamos tener la certeza de que serás amado, tendrás trabajo, podrás pagar la hipoteca. Esto nos da tranquilidad, nos da paz. Entonces, mire, ¿qué aprendes cuando ves que el tiempo es limitado? Que no puedes posponer, que tienes que dedicarlo a eso que merece la pena, aquello que realmente tiene valor, que no lo puedes dilapidar en estupideces, en personas que no merecen la pena, en lecturas que no tienen sentido, en conversaciones que no aportan nada. Y gran parte de nuestra vida la dilapidamos en este tipo de conversaciones, en este tipo de situaciones. Yo creo que en la medida que te das cuenta que el tiempo fluye y además es irreversible, introduces seriedad en tu vida. A ver, se te haría estas preguntas. ¿Qué cambios crees que se activarían si nos preguntáramos más a menudo
que hoy vivimos el último día o la última tarde? Como lo decía anteriormente, haciendo un ejercicio intelectual o filosófico de primer orden, ¿qué deberíamos hacer como una idea reguladora? Imagínense que es el último día de su vida y por la mañana se te acerca un espíritu y te dice, hoy te vas a morir. Al final del día será una muerte indolora, te dormirás y ya no despertarás más. Te quedas perplejo y dices, ahora organizaré el día. Entonces yo te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué actividades? ¿A quién revelarías esta verdad que se te acaba de comunicar? Y lo que observo siempre es que cuando uno es consciente del límite del tiempo, la vida se toma muy en serio. O sea, la mayoría, si es el último día, no pierden el tiempo chateando en un centro comercial o mirando TikTok. En el último día, ¿voy a perder el tiempo así? En el último día, ¿deciden con mucha precisión qué hacer con cada hora? ¿Con quién comerían? ¿Seguro que no ven programas basura? ¿Seguro que no? Yo siempre me encuentro con respuestas muy serias. Si fuera el último día, agradecería a mis padres todo lo que han hecho por mí. ¿Y por qué tienes que esperar el último día? ¿Por qué el último día? ¿Por qué no lo haces hoy mismo? Es decir, en el último día las palabras son serias. Si me tengo que despedir de alguien, pues pondría en práctica todo lo que he aprendido. La gratitud. Si es el último día, igual tendré que pedir perdón y eso no es fácil. Por eso tendemos a posponerlo. Yo lo haré mañana. Oye, pero si es el último día y no hay mañana, por lo tanto, toma el teléfono, llama a la persona que heriste y solicítale el perdón. Porque tus prioridades y tus decisiones cambian. Y nos entretenemos en miles de estupideces. Recuerda que es el último día. O sea, si ahora me llamara mi hija que está viajando muy lejos y me dijera, papá, te quiero mucho y te agradezco todo lo que has hecho por mí, yo me preguntaría, uy, ¿se está hundiendo un barco? ¿Estás a punto de estrellarte? ¿Por qué esperamos estas afirmaciones tan fundamentales de gratitud y de amor cuando tienes el agua hasta el cuello? Cuando ya estás a punto de no poder hablar. Yo lo que aconsejo es que la gratitud hay que practicarla a diario con los maestros, con los padres, con los amigos. Mire, ¿cuántas veces nos arrepentimos de no decirle a alguien lo mucho que la queríamos? Y queremos decírselo con el cuerpo presente allí en un funeral. Tan buena persona que era, qué generoso. ¿Para qué se lo dices si ahora no te puede escuchar? El momento de hacérselo es cuando estaba en la plenitud de sus facultades. Y eso nos puede pasar con nuestra madre, con nuestro padre, que entra en un proceso de deterioro cognitivo, en una enfermedad, tristemente como el Alzheimer, y ya no te reconozca, ni sepa quién eres. Y todo lo que tú querrías agradecérselo por todo lo que hizo por ti, pues ya no le llega, porque está en el metaverso, en un universo muy lejano. A las personas que le diagnostican una enfermedad terminal le dicen, usted tiene 6 meses, u 8 meses quizás. Mire, la probabilidad de vida que esa persona tiene es baja. Esa persona dice, uy, tengo que pensar bien qué conversaciones quiero tener, dónde quiero ir, qué quiero visitar, a quién tengo que pedir perdón, qué debo agradecer, porque me queda muy poco.
Y si no lo hago durante este tiempo, ya no habrá posibilidad. Entonces te das cuenta que la situación es en serio. Y seriedad significa que te das cuenta que esto no es un juego, que estamos aquí. Llegará un momento en que no estarás. Llegará un momento en que la persona que quieres no estará. Por lo tanto, cuidado, piensa bien lo que haces con ella. ¿Qué le dices? ¿Por qué no habrá más oportunidad? Séneca se lo dijo a Lucilio en una carta. No pospongas. Posponer es, ya lo haré, ya habrá otra ocasión. Cuidado. A ver, ¿estarás tú? No lo sabes. ¿Estará la persona a quien quieres comunicarle ese mensaje? Tampoco lo sabes. Y si estará en circunstancias de entenderte. Mire, la madre de un amigo mío sufre de Alzheimer desde hace 5 años. Él se pone delante de ella y no lo reconoce. Es como una escultura, ni siquiera hace un gesto facial. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en el Alzheimer, como lo hemos explicado en videos anteriores, las conexiones entre las neuronas del cerebro están rotas. No hay comunicación de neurona a neurona. Entonces, al no haber comunicación entre las neuronas, no se generan toda esa serie de aspectos que hacen la existencia de la vida. Este amigo mío me contó ayer que la fue a visitar por la tarde. Bueno, si él antes de ese estado no le hubiera comunicado su gratitud, su afecto, su estima por todo lo que hizo por él, ahora tendría la sensación que está delante de una figura y que su alma ha volado. Es como un cuerpo inexpresivo. Está viva porque hace unas funciones orgánicas, pero su madre ya no está. Se ha ido. Muy bien, ahora hablaremos de aquellas personas que a través de la escritura nos dejan sus vivencias, sus experiencias en la vida. Expresar al mundo. Saben, a mí lo que me ha hecho feliz ha sido esto, y te lo comparto a través de mis escritos que reflejan mis pensamientos, vivencias y experiencias. Me refiero a los escritores de todas las áreas y en especial en las áreas humanistas. A ver, y esas máximas de grandes filósofos nos iluminan, son como luces en el camino, y por eso es tan determinante leer a los clásicos, porque son como orientaciones, funcionan como brújulas. Brújulas morales, brújulas espirituales, brújulas emocionales. Nos ofrecen un camino, luego tú tienes que determinar el tuyo y eso nos genera angustia. Pero ese es ser libre. La angustia del tiempo, del ver que empezar a vivir es empezar a morir. Ojo. En mi caso, del ver que mi proyecto Shanti, que estamos viviendo, que ha ayudado a mucha gente, en cualquier momento se va a acabar. ¿Cómo lidio con esta angustia? Muy bien, estudiemos el verso tan conocido de Santa Teresa de Jesús en una poesía fantástica que es el elogio de la paciencia. Ella dice, todo se pasa, todo. La alegría, la tristeza, el duelo, el drama, el éxito, la juventud, la belleza, todo se pasa. O sea, nada permanece. La paciencia, según Santa Teresa, no es solo una virtud,
sino una herramienta poderosa que junto con la fe permite a quien la practica perseverar en el camino espiritual y superar las dificultades que puedan surgir. La frase, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Encapsula esta idea. Esta también es una máxima budista. Dice así: todo fluye, todo cambia, todo nace y muere, nada permanece, todo se diluye. Lo que tiene un principio tiene un fin. Lo nacido muere y lo compuesto se descompone. Esto lo dijo el Buda Siddhartha Gautama. Entonces, esto es algo que tenemos que asumir. Cuando uno lo asume, se da cuenta que si eso es así, tiene que pensar muy a fondo qué es lo que va a hacer con este tiempo. Porque no es un tiempo ilimitado y además es irreversible. No vuelves a la infancia, no vuelves a la juventud. Es decir, el círculo se para. Entonces, esto te obliga mucho a pensar, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Y el tiempo es un don intangible. No es algo que hemos comprado, que compramos en una tienda, que además es independiente de tu voluntad. Hay personas que querrían vivir más y mueren a los 25 años. Y hay personas que dicen, yo siempre me he querido ir, pero todavía estoy aquí. Y van pasando los días y están vegetando porque lo que quieren es irse, porque están hartos de vivir. En este punto hablamos de una expresión que para mí da mucho que pensar. Eso se llama cansancio vital. O sea, personas que se han cansado de vivir. Y personas, por otro lado, que dicen, yo tengo tantos proyectos, tanta ilusión, y tienen 90 años. O sea, el tema de que todo fluye nos obliga mucho a detenernos y a hacer una pausa y a pensar bien, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Que no sé cuánto tiempo tengo por delante. Lo que sí sé es que sea mucho o sea poco, terminará porque todo pasa. O como dice Santa Teresa, todo se pasa, incluso lo más extraordinario. A veces querríamos inmortalizar un instante. Dices, esta cena que no pase. Esta relación que tengo con esta persona, que no pase. Este paisaje que estoy viendo, contemplación, que no pase. Pero también pasa. El instante es fugaz y querríamos hacerlo inmortal. Y otros dicen, gracias a Dios pasó muy rápido. Dices, qué bien que haya pasado, porque ese dolor era muy punzante y afortunadamente esa inyección, ese analgésico me ha liberado. Por lo tanto, todo depende de lo que hagas con el tiempo. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que todo lo que hemos hablado acá lo lleve a un momento de reflexión, así como lo dice el título. Reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre la muerte y reflexionar sobre el tiempo y de cómo los tres interactúan. De que el periodo desde que nacemos hasta que morimos está determinado por un tiempo y que ese tiempo es finito. Y ese tiempo finito, ¿cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer? No desperdiciar el tiempo. Como decía Zenón,
aprovechar cada instante, cada momento. Si esta reflexión te ha llegado, ves a donde tus padres, si están vivos, abrázalos, bésalos, diles cuánto los quieres. Vive cada momento de sus últimos días. Tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Y si tienes momentos de reflexión, escríbelo, compártelo. Trata de compartir todo esto, si te ha gustado, con tus amigos. Gracias por escuchar y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.